Capítulo 5 de Beirut a París. Durante muchas semanas, casi todos los días, volví a la Assistens Kierkegaard y visité de nuevo, en muchas ocasiones, las tumbas de Andersen, Kierkegaard y Bohr, siempre a la búsqueda de Alba, pero nada de nada. Gracias al director del cementerio, con el que hice una buena amistad, supe quiénes eran otros difuntos célebres enterrados en ese camposanto. Fui a visitar sus tumbas, sepulcros, panteones o mausoleos con la esperanza de que Alba se hubiera interesado por ellos, pero nada conseguí. Para calmar mi desasosiego, paseé mucho y solo por Copenhague, que creo que es la mejor ciudad del mundo para vivir. Me esforcé en interpretar, la verdad que con poco éxito, alguno de mis conciertos preferidos de Beethoven y de Rachmaninoff. Además, viajé por varias ciudades de Europa relativamente cercanas como Leningrado y Moscú, Budapest, Viena y Praga. Llegué hasta Helsinki. Intentaba así combatir mi tristeza y soledad. Para aprovechar el tiempo, intenté aprender danés, que es una lengua muy difícil y de imposible pronunciación. Algunos daneses dicen que no hablan, sino que ladran. Aprendí muchas palabras y algunas frases, pero al poco tiempo de saberlas me di cuenta de que no me servían para nada, ya que casi todo el mundo en Dinamarca habla inglés. Era casi imposible utilizar mis pocos conocimientos de danés, ya que la constante amabilidad de los daneses hace que te contesten en aquella lengua. Lo que hice con mucha dedicación fue mejorar mi inglés, que en ese tiempo se abría camino para ser la primera lengua del mundo y que yo no dominaba. Estaba obsesionado con Alba y ello a pesar de que no creía estar enamorado de ella. Me preocupaba que hubiera desaparecido tan misteriosamente, pero nada podía hacer más que volver de cuando en cuando al cementerio y recorrerlo y buscarla en sus caminos. Llegué a conocerlo muy bien hasta tal punto que no me perdía en su laberíntica distribución. Me aficioné a conocer las biografías de muchos personajes que allí están enterrados, algunos relevantes, lo que me permitió saber algo más de la historia de Dinamarca. Cuando terminé los estudios secundarios, en 1954, me propuse cursar sin gran vocación la carrera de Derecho. Se lo planteé a mi padre, al que le pareció buena la idea. Aprobó también que fuera a estudiar a la Facultad de Derecho de Beirut, que había sido recientemente creada. Me alojé cerca del Beirut Oeste, en casa de un amigo de mi padre del tiempo del mandato, al que seguramente le pagaba una compensación por alojarme y por mi manutención. Este hombre, libanés cristiano ortodoxo, muy buena persona y muy optimista, intentó influenciar mi vida, ya que posiblemente consideraba que yo era demasiado pesimista e introvertido. Constantemente me hacía bromas o me decía frases ocurrentes. Ríe y el mundo reirá contigo, enfádate y te quedarás solo. Me decía, la verdad es que no consiguió que yo riera mucho, pero me hizo la vida más fácil en el amable Beirut. En aquel entonces, esa ciudad era conocida como el París o la Suiza del Próximo Oriente. Era una urbe cosmopolita, aunque tranquila, que nada tenía que ver con el constante bullicio de El Cairo. La capital libanesa, aunque de cultura mayormente árabe, estaba abierta a todas las influencias culturales de Occidente, ya que étnicamente era una colección de musulmanes, cristianos y judíos. Era muy tolerante y la mujer gozaba de derechos casi similares a los de las occidentales. Sin embargo, esta tranquilidad se vio alterada durante la crisis del Canal de Suez, cuando, como consecuencia de los ataques franco-ingleses a Egipto, la comunidad musulmana libanesa propuso la unión del Líbano con Egipto. Esta situación enfrentó a varias comunidades del país. A mi mentor le gustaban los clásicos franceses. Me dio a leer varias obras. Una que recuerdo especialmente es El Cándido de Voltaire, una divertida novela donde aparece un personaje llamado Pangloss, que repite ingenuamente que vivimos en el mejor de los mundos, en el que es imposible conseguir nada mejor. Cuando yo leía las argumentaciones intentaba pensar en modo optimista, aunque solo a veces lo conseguía. Veía siempre, aunque mucho menos, el lado malo de las cosas. La humanidad me daba miedo. Y después de heredar de mi tío, pienso que lo mejor que ha hecho un Dios conmigo ha sido darme dinero. Tenerlo en el bolsillo y en la cuenta corriente me ayuda a ver las cosas de mejor color. Es lo que creo. Sin embargo, a veces pienso que he aprendido algo del optimismo exagerado de Pangloss. Estudié en Beirut solamente los 2 primeros años de la carrera de Derecho, ya que la situación política y de inseguridad del país aconsejó a mi padre enviarme a Francia a estudiar el resto de la carrera en la Facultad de Derecho de Montpellier,
que es una de las más antiguas de Europa, como el sistema de estudios de Beirut era entonces similar al francés, pude convalidar los 2 cursos aprobados y seguir los 2 restantes en la facultad francesa. Montpellier era una ciudad muy sensibilizada con lo que ocurría en Argelia. En aquellas fechas, después de múltiples atentados y enfrentamientos entre argelinos musulmanes y franceses, se inició la batalla de Argel, que condujo a que aquel país se independizara de Francia en 1962. No tengo buen recuerdo de Montpellier, aunque reconozco que es una ciudad bella y agradable y que los profesores eran muy competentes. En cambio, algunos de los alumnos fueron muy agresivos conmigo desde que conocieron mi apellido con evidentes reminiscencias árabes o bereberes. Me trataron desde el principio como Saleh Bicot, que es un insulto intraducible y aplicable por los franceses a los individuos de origen, principalmente argelino. Me hicieron la vida imposible. Yo me refugiaba en mi pensión estudiando y obteniendo buenas notas en los exámenes. Siempre que podía me iba de excursión por los alrededores de la ciudad con otros estudiantes menos comprometidos que me intentaban explicar el problema argelino. Argelia es parte de Francia. Argel y Orán están entre las 10 ciudades más importantes del país. Argelia, por mucho que lo demanden los nativos, nunca dejará de ser francesa. Me repetían, yo no argumentaba contra estas ideas, pero recordaba las humillaciones y los problemas que tuvo que superar mi padre hasta llegar a ser francés. Sin embargo, sabía que la mayoría de los argelinos habrían hecho lo que les pidieran para obtener la nacionalidad francesa. Algunos de sus más importantes líderes la habían solicitado sin éxito. Por el contrario, Francia se la había concedido a miles de judíos indígenas a finales del siglo pasado. Además, desde la conquista de Argelia habían llegado al país miles de mediterráneos no franceses, españoles, italianos, malteses, griegos y otros que solo por el hecho de ser europeos habían conseguido rápidamente la nacionalidad. No era justa esa discriminación contra los musulmanes. Pensaba que se trataba de un problema de xenofobia. El francés o el europeo y hasta el judío se consideraban superiores al indígena árabe o bereber. Lógicamente esto enfrentaba a unos estudiantes contra otros y me descorazonaba. A pesar de que estaba orgulloso de ser francés, Montpellier es una página negra en mi existencia. A pesar de ello, no le guardo rencor, ya que allí conseguí la licenciatura de Derecho que me ha abierto muchas puertas en la vida. Además, el racismo que padecí me ha dado argumentos para desarrollar mis ideas más o menos concretas o confusas en mi libro sobre Occidente y el Oriente Próximo. No me ayudó en mi vida entre los franceses mi escaso interés por las mujeres y el sexo. Algunas o algunos me veían como un tipo raro. Lo cierto es que, desde muy joven, cuando empecé a estudiar el bachillerato en Damasco, me ha preocupado mi sexualidad, que creo que ha sido y es muy complicada. Cuando todos los chicos del instituto solo pensaban en las muchachas y en cómo conseguir sus favores, yo me entretenía estudiando la historia y la cultura siria y la contribución que los orientales habían aportado a la civilización. Las chicas no me preocupaban ni presentaban para mí el menor interés. Bien es verdad que tampoco me sentía atraído por los chicos. Cuando junto con mi familia nos fuimos a Egipto, en el inmueble en el que vivíamos en El Cairo, todos los vecinos tenían en la azotea un pequeño lavadero que también se utilizaba como trastero. Allí lavaba algunas tardes para mi familia, nuestra criada de unos 30 años, algo agraciada y muy simpática. A veces yo subía a la azotea, desde donde contemplaba una buena parte de la ciudad. Una tarde me acerqué a la lavandera y la saludé. Me sonrió y hablamos durante unos minutos sobre su pueblo, su familia y cómo había llegado a El Cairo para terminar trabajando como criada para todo en mi casa. Cuando me despedía, me retuvo y se acercó a mí al tiempo que abría su blusa. Como no llevaba sujetador, surgieron 2 senos de considerable turgencia. La mujer tomó mi cabeza y, sonriéndome, la atrajo hacia sus pechos al tiempo que con la otra mano acariciaba mi entrepierna. Me quedé tan sorprendido que me retiré rápidamente y huí del lavadero. La pobre mujer quedó aún más sorprendida que yo. No volví a la azotea. Supe que muchos chicos, cuando se acercaban a la pubertad, se iniciaban sexualmente con tocamientos con las criadas, pero no fue mi caso, ya que no tuve ningún tipo de experiencia sexual hasta llegar a los 17 o 18 años. En aquella ciudad perdí la virginidad, un día de verano caluroso.
en un prostíbulo cercano a la parada de taxis del mercado de Khan Jalili, a donde me llevaron unos amigos. Había vuelto a casa para pasar las vacaciones. En el Cairo era muy difícil, en las familias musulmanas, mantener relaciones carnales fuera del matrimonio. En esa época, muchos compañeros de estudio, sirios, libaneses o egipcios, algo mayores que yo, estaban ya casados o comprometidos para casarse. Otros, que no se querían atar muy jóvenes, mantenían relaciones sexuales con prostitutas o, al parecer, con amigos o compañeros. Yo no lo he visto, pero esto es lo que me han contado. Me han dicho, además, que en algunos baños turcos se podía citar el que lo deseara con algún muchacho que ofrecía a los hombres los orificios de su cuerpo o bien los masturbaba. Mi primera experiencia no me ayudó en el descubrimiento de mi sexualidad. Al contrario, fue desagradable, tanto por el sórdido lugar donde ocurrió como por la triste y nada agraciada mujer que me ayudó en el empeño. Así, tardé algún tiempo en volver a quedar con otras prostitutas. Creo que fornicaba porque se presumía que eso era lo que debía hacer un hombre. Las cosas cambiaron cuando fui a Montpellier a estudiar. Tuve una corta relación con una joven francesa que me atraía más intelectual que físicamente, con la cual mantuve torpes y esporádicas relaciones sexuales sin llegar a copular con ella. Creo que me dejó porque no la satisfacía. «No sabes tratar a una mujer», ¿no?, me dijo una tarde. La verdad es que tenía razón, no lo sabía. Nunca imaginé mantener relaciones con otro hombre. En Montpellier hice muy buenas migas con un chico de mi edad, excepcionalmente inteligente y competente en islamismo y muy atractivo. Pasábamos juntos muchas tardes discutiendo sobre aquel tema. Un día que estudiábamos en su pensión se acercó mucho a mí. Sin que yo me diera cuenta, me puso una mano sobre mi pierna. No presté atención al hecho y, quizá envalentonado por mi pasividad, se acercó aún más y me besó en el cuello. «¿Qué haces?». Me revolví extrañado. Me miró a los ojos modestamente y respondió: «Nada, me he equivocado. Perdona». Esa noche reflexioné sobre el hecho y concluí que el gesto de mi compañero no me había molestado, sino más bien extrañado. Me pregunté sobre mi identidad sexual y llegué a la conclusión de que había florecido muy poco y que mi libido no se había manifestado totalmente de una forma o de otra. Al día siguiente me cité con mi compañero, le pedí excusas sobre mi actitud de la tarde anterior y le invité a mi pensión a tomar una copa. Al poco tiempo nos acariciábamos y besábamos. Nos desnudamos parcialmente. El chico estaba muy excitado. Yo, por el contrario, había adoptado una actitud pasiva. Me tomó una mano y la dirigió a su sexo, y allí me indicó cómo debía acariciarle, lo que hice complacientemente. Al poco tiempo eyaculó en mi mano. Yo no experimenté ninguna reacción sexual. Esa fue la única relación física homosexual que he mantenido en mi vida. Otra cosa distinta es si hablo de sentimientos. No tenía dinero para pagar a un psicólogo ni amigos íntimos para pedirles consejos, así que opté por la reacción que ha sido la mía en muchas ocasiones de mi vida: encerrarme en mi caparazón y enterrar totalmente mi pobre vida sexual. Solo despertó cuando ya había cumplido los 35 años al conocer a Alba. Por primera vez en mi vida llegué al orgasmo abrazado a una mujer querida. Recién terminada la carrera de Derecho, gracias a la ayuda económica de mi padre, viajé a Málaga a visitar a mi madre y a mi hermana. Hacía 11 años que no las veía. La vida de mi madre había sido triste, unida a una persona a la que no quería, máxime cuando ella amaba a otro hombre. Solo tenía en su haber su viaje de juventud a Grecia y Roma y su afición por el piano y las cartas que se escribió con mi tío Magnus durante varios años. Todo lo demás había sido negativos. Además, parece ser que cuando nuestra madre se separó o se divorció definitivamente de mi padre y se fue a vivir a Málaga, ella y Magnus mantuvieron correspondencia con mayor frecuencia. Miriam me ha contado que Magnus visitó a nuestra madre en aquella ciudad andaluza. Algo ha insinuado mi hermana sobre las relaciones entre los dos. Él habría pretendido volver a empezar, a lo que ella se opuso, ya que, según parece, había olvidado su amor por él. Los antiguos enamorados se distanciaron totalmente hasta tal punto que Magnus no cita a mi madre en su testamento para nada. La verdad es que todo está bastante confuso y algo enredado. Mi madre, quizá porque había vivido una vida de tristezas, con solo algo más de 50 años estaba envejecida, me acogió con cierta frialdad que nunca he llegado a comprender, como si ella pensara que yo apoyaba a mi padre en sus enfrentamientos conyugales. He imaginado a veces que es posible que no me quisiera porque le recordaba a mi padre.
Miriam me dijo que era bastante depresiva. En cambio, mi hermana, que es una espléndida mujer, me dio y me demostró su cariño. Pasamos juntos unos días deliciosos. En los 2 años de formación bilingüe de Beirut, aprendí de buenos profesores los fundamentos del derecho tanto islámico como occidental. Tenía tan positivo recuerdo de Beirut que pocos meses después de que muriera prematuramente mi padre, en 1962, opté por volver a la capital libanesa, donde encontré trabajo de pasante en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del Líbano. 2 años después pasé el examen para ser miembro del Colegio de Abogados de Beirut, lo que ha sido para mí durante toda mi vida un gran honor. En esa ciudad trabajé varios años. Allí conseguí algunos amigos que son de los pocos que actualmente mantengo. De la misma forma que guardo malos recuerdos de Montpellier, ocurre lo contrario con Beirut. En aquellos años la vida en esa ciudad estaba muy occidentalizada y era muy agradable. A pesar de los enfrentamientos políticos, había trabajo para todos. La alegría y las ganas de vivir se manifestaban en las terrazas, en los paseos, en los bares y cafeterías, así como en los zocos y mercados. La gastronomía era muy diversa, ya fuera oriental, muy especiada, u occidental. Unos bebían refrescos nacionales o internacionales y otros vinos de la tierra o franceses, o el arak, un licor libanés. La mayoría degustaba el fuerte café local. Las reuniones y tertulias eran interminables. Se vivía muy bien, aunque se aproximaba y hasta se olía la tormenta que hundiría el país en una terrible guerra civil. Así que pensé en ir a trabajar en Francia, a mi patria, aunque la viera más bien como madrastra. Probé, sin éxito, en varios caminos. Después de muchos intentos, lo conseguí gracias a mi conocimiento del árabe. Entré a trabajar en 1968 en una escuela de la Sorbonne como payudante. Llegué a ser profesor auxiliar, malviví en París de pensión en pensión durante algunos años, no tuve ningún amorío, solo unas pocas putillas de burdeles que me presentaban mis escasos amigos. Con ellos y ellas me sentía inseguro. Mi vida no era envidiable, pero yo era bastante feliz gracias a mi trabajo. Fue entonces cuando recibí la llamada del notario de Copenhague que cambió totalmente mi vida. Mi pasión por la lectura de clásicos en lengua árabe y la colección de figuras de rinocerontes que había iniciado en El Cairo cuando estudiaba en el Liceo me ayudaron mucho a conseguir esa relativa felicidad. Fue un compañero el primero que me regaló una figurita de caliza de ese animal que aún conservo. Después de aquel obsequio obtuve otras figuras, antiguas y modernas, así como fotos del paquidermo. Durante mi vida en El Cairo pude contemplar junto con mi hermana, en el zoo, en vivo y al natural, a 2 o 3 rinos. Su potencia me impresionó, así como su tranquilidad y serenidad, atributos que yo poseía en parte y que he ido desarrollando poco a poco. Mi pasión por los rinocerontes y consecuentemente por sus figuras se acentuó cuando vi la película Hatari, en la que actuaba John Wayne, que era mi actor preferido. La vi en Beirut en los años 60, cuando trabajaba en esa ciudad como abogado. La película cuenta básicamente distintas historias de cazadores de animales salvajes que transcurren en la inmensa sabana de la actual Tanzania. 2 de las escenas muestran el acoso de los cazadores a sendos rinocerontes que se defienden valientemente de los que pretenden apresarlos. Los animales me impresionaron por su fuerza, su bravura, su elegancia y su energía. Desde entonces, casi sin darme cuenta, incrementé considerablemente mi colección. Los familiares y amigos y hasta algunos clientes me regalaron figuras o tallas de rinocerontes hasta tal punto que en poco tiempo llegué a tener varias docenas. También tengo algunos dibujos y cuadros de esos animales. Ya contaré algo más de este capricho. Me fatiga recordar las retorcidas curvas de mi vida hasta que sufrí la desaparición de Alba. Pretendí superar mi depresión, además de dedicarme a mi colección de rinocerontes, intentando dominar el gran piano de cola de mi tío. Intentaba siempre tocar alguna pieza que me resultara fácil o asequible para mis limitados conocimientos. Conseguí interpretar con gusto las canciones sin palabras de Fanny Mendelssohn, la hermana de Félix, y algunos nocturnos o barcarolas de Fauré. Más tarde seguirían otras, pero pasó algún tiempo, varios meses, desde que Alba desapareciera de mi vida. Hice un último esfuerzo para encontrarla. Entré en contacto con varios hippies que se estaban integrando en la ciudad libre de Cristiania como centro de la contracultura danesa. Habían ganado un pleito al Estado,
para poder organizarse en un antiguo campamento militar abandonado. Me imaginé que Alba podría haber sido tentada por esa experiencia, donde las drogas blandas como el hachís se podían consumir legalmente. Nadie la conocía y además nadie me ofrecía figuras de rinoceronte de interés. Me estaba cansando del desamor de Alba y del cementerio de Norrebro. Empecé a intentar olvidarla y durante varios meses me dediqué con enorme entusiasmo a pensar sobre varios proyectos, pero sin progresar en ninguno. Fue entonces cuando conocí a Dalila. Cuento todo lo que sigue con enorme amargura, con muchos años de distancia y después de haber sufrido mucho a causa de Dalila. Así, en lo que escribo por razones de seguridad y familiares, todo lo que se refiere a ella lo he cambiado. Su nombre, su familia, su nacionalidad, lo más íntimo de nuestra relación, casi todo.